visto, y la he visto ya creo que como 6 veces, no me acuerdo de que se acaba ahí y me deja siempre completamente perplejo el que de repente la película se acaba como se acaba, ¿no? Que es una de las finales menos finales probablemente de toda la historia del cine, ¿no? No, ya, el del Eclipse tampoco era manco. No, pero era mucho más elaborado, no era tan brusco. Y para finales bruscos no don Luis Buñuel, ¿eh? Sí. Don Luis Buñuel era especialista en el corte brusco, totalmente. Pero era un poco el elemento de darte un tajo. Y en esta es una cosa que es que no te lo esperas, aunque ya te lo sepas, pero te pilla siempre, a mí me pilla siempre por sorpresa. En todo caso es una película que hay que ver, evidentemente, decir que no se queda, no es una cosa lamentable. No, es que hay que verla. Es una película importante. Me parece que lo he dicho al principio del programa, es que creo que Antonioni ha influido decisivamente, para bien y para mal, en el cine que se hace hoy en día en el mundo. Es decir, nadie... Yo veo que además es una película europea. Sí, nadie antes, con el gran imperio del cine norteamericano y su lenguaje convencional al que todos estamos acostumbrados, pero que nos parece que es exclusivo, o a mucha gente le parece que es exclusivo, a nadie se le ocurría antes dejar que un personaje fuera andando, hasta que desapareciese, hasta pero que llegase... para romper esa uniformidad, que hay que romperla precisamente, para eso están otras fórmulas poéticas, que es del cine europeo, que son magníficas. Pero voy a decirte una cosa, ahora que lo has dicho y estoy viéndolo andando, yo siempre tuve la sensación de que eso que se llamó luego Tiempo Muerto lo inventa Carol Reed en El tercer hombre. Cuando Alida Bali está en el fondo y la ves venir andando, y este está esperando y ella pasa y se va a acabar esto aquí y se acaba la película. Lo hay en Rossellini a rabiar, ¿eh? Eso, por eso que hay muchos paseos de la eso, pasellata. No es tampoco tan nuevo. Y en Griffith hay también algunos muy buenos. Pero lo que sí yo creo es que esta es una película muy europea y que ha influido sobre todo en el cine europeo. Más que en el cine americano. Sí, pero en el americano pero de influye, otra manera. Influye, si eso lo entiendes perfectamente, influye en un plano de una película, en alguien que ha visto una cosa y ha dicho eso lo hago yo mejor, y además dentro de una historia que se entienda, y no dentro de esta historia que no entiende ni Dios, ¿entiendes? O sea, que lo que hacen todos los genios. A Bergman le pasa otro tanto. Bergman, todas sus películas no son redondas, ni muchísimo menos, sin embargo es un genio. Casi algunas de las cosas que ha hecho Bergman por primera vez ya forman parte del lenguaje del cine. Por ejemplo, Persona. Que es algo que tiene que ver también con esta. Es otro experimento que hace Bergman, como este hace otro experimento. Las mujeres de estas, por eso decía Miguel que le recordaba a Hitchcock, es como, aquí lo tengo ya apuntado, Tippi Hedren, cuando se van a las paredes. Hombre, pues por las reacciones de ella, neurótica, por los movimientos de ella, incluso por la forma de tratarla en algunos momentos del personaje de Richard Harris, que me recuerda en algunos momentos al personaje de Sean Connery en Marnie. Lo que es curioso es que ahí no puede haber ninguna influencia porque están hechas al mismo tiempo, y seguro que no había ninguna comunicación entre los dos, pero quizá corresponda a una visión de una situación de crisis centrada en una mujer que tiene además graves problemas de comunicación. Bueno, hasta tal punto que para mí la escena que quizá me gusta más de la película es cuando ella al final articula lo que le pasa y se atreve a decirle a alguien lo que le pasa, se lo dice a un marino que no sé si es sueco o qué es, desde luego una lengua que no se entiende y que a ella no la entiende absolutamente en una palabra, pero que ella, digamos que se hace una especie de autoanálisis y reconoce un poco lo que le está pasando. Cosa que hasta ahora no la había hecho, obviamente, con su marido, y que no llega a hacerlo tampoco ni siquiera con el personaje de Richard Harris, ¿no? Yo creo que además la situación de Hitchcock y de Antonioni con Tippi Hedren y con Mónica Vitti debía ser en ese momento una situación muy difícil. Y como muy vengativa por un lado y cariñosa por otro. Como en el caso de Hitchcock se sabe. Sí, y en el de este yo creo que acabó ahí la relación, ¿no? Sí, ya no hubo más películas. Y por eso cuando él dice a veces que esta es una película muy biográfica, debe ser porque hay algo de mundo personal de él y de que era entonces su mujer, Mónica Vitti, porque Hitchcock igual hay como una atracción, ¿no? Digo, como algo terrible, como una visión de la mujer. La película de Hitchcock. Sí, lo que pasa es que la cinematografía norteamericana, en este caso Alfred Hitchcock, vamos a llamarle norteamericano, en este caso, cuenta una historia de la que se deducen unos conceptos.
Y Antonioni lo que hace es poner los conceptos en pie, pero no cuenta ninguna historia, con lo cual resulta que nadie se identifica con lo que está sucediendo y todos los personajes te parecen ajenos a ti. Entonces es muy difícil. Sí, pero es un primer personaje que, aunque se supone que tiene una patología, es una chica que ha tenido un accidente de coche, que la han llevado a una clínica, y que a partir de ahí esa chica sale distinta, sale con terror. Ella dice, en la realidad hay algo que no sé lo que es, pero que me da miedo. Está viendo la otra realidad. Esa otra realidad se supone para Antonioni que es un nuevo mundo que se está acercando y echando los tentáculos y que va a ser un mundo como terrible. Si lo llevamos al tema geográfico, eso que tú dices, está cambiando el tiempo, está cambiando los climas, hay de todo tipo. Si lo llevas a un mundo de incomunicación que era el suyo, la soledad más absoluta va a empezar a eso. Si lo llevas a otro mundo que él ni siquiera podía prever, que era el Internet, ahí vas a ponerte en contacto solo con tus dedos y con tu... Es decir, ella dice, a mí esa frase siempre me ha parecido genial, sea de Tonino Guerra o sea de Antonioni. Hay algo en la realidad que me da miedo y no sé lo que es. En el mundo real el miedo está, en lo que está saliendo ahora, más allá de los humos, de las aguas contaminadas. Esa sensación, yo creo que lo tienen algunos cuadros abstractos y algunas películas como Desierto Rosso, que te ponen nervioso porque tienen la facultad de que no la puedes atrapar, definir, domesticar y hacer una crítica, sino que se te escapa por todos los lados. Yo no sé por qué me gusta eso de cuando ella le dice, ¿quiere usted ver mi galería donde voy a poner la tienda? Porque él pinta a Mónica Vitti como un personaje testigo. Sí, y la saca a la normalidad porque los personajes que le rodean, por eso no hay crítica social, creo, bajo ningún concepto, los personajes que la rodean no ven nada de lo que ella está viendo. No, los personajes que la rodean dicen que la anguila sabía petróleo y les da la risa. Y esta probablemente le da un escalofrío. No sabe por qué le da los escalofríos, pero le da el escalofrío. Es decir, es un personaje testigo. Se va, en la peor escena, que es cuando termina la orgía, ella se va. Salen todos. Ella se ha olvidado el bolso. Cuando va a ir a por el bolso, empieza a verlos todos como difuminados, una niebla preciosa. Es como una escena de fantasmas, realmente. Te encuentras a los zombies. Ella ve algo de terror, por eso pero ese es un plano, a mí eso es lo que más me gusta. Y entonces se van perdiendo en una niebla que ya no sabe si es real, si está hecha por una máquina de niebla, es perfecta, y eso es maravilloso. Que viene de la peor situación de la película, esa extraña orgía, como cuando las películas españolas de los años últimos 50 o 60, siempre había una escena en una especie de sala de fiestas que bailaban con las luces, siempre todas las tenían que era un pago a la modernidad o al culto de lo moderno. Bueno, pues siempre había como una orgía en estas películas. Pero sí, más allá de eso es una película muy misteriosa. Pero claro, es que son orgías contrahechas. Porque los cineastas que no hacen lo que hacía Rossellini, y tú sabes que yo sí soy bastante más rosselliniano, que es que ponían la cámara y las cosas sucedían delante, los cineastas que planifican tanto, pues hacen lo que pasa con la escena otra también, que no digamos nada. Cuando finalmente hacen el amor o lo que sea, estos dos, a base de las piernas de ella que se estiran y venga las piernas de ella, que pasaba también bastante en Blow Up, con Vanessa Redgrave levantándose, poniéndose una mano aquí y el codo puesto aquí, todo eso era como muy contrahecho. Y las cosas... Claro, pero también te en cuenta que había una censura. Había una censura. Que además de una censura, hay una especie de mirada puritana sobre eso. Sí, le da un poco de pudor. A él le da un poco de pudor. La orgía misma está contemplada desde un puritano. Y eso te produce también una especie de desagrado profundo. Ya, pero esa incomodidad yo creo que está bien que te la produzca, porque yo creo que la película es fundamental, para mí es una película fundamentalmente inquietante. Y esa inquietud procede, más que de las cuestiones de la contaminación, etcétera, de esa mera, lo has dicho tú muy bien hace un momento, en lugar de contarte una historia, te coloca una serie de elementos, es puramente digresiva, no hace más que pasar de una cosa a otra, la conexión entre unas escenas y otras es prácticamente nula, pero tampoco hay una elipsis que tú reconstruyas en medio, son como bloques de realidad y elementos dispersos, y que te dice, sí, señor, móntatelos tú. Y además sabes una cosa que dice Miguel, que tiene toda la razón, que cuando hay una secuencia de película, de lo que es una película, que entendemos, que es cuando les dice, bueno, va a haber un viaje a la Patagonia, vamos a editar, es como un pegote, eso que tiene que ver ahí. A él como ni le interesa, además se pone a hacer planos cortos de otras cosas. Esa es la manera... Y Richard Harris dice, sí, ya hablaremos del dinero, y cuándo van a ver ustedes a sus familias, una vez al año, o las llamadas de teléfono, y está haciendo insertos.
De tal manera que sale... Es como la película social, eso que tú hablabas, ¿no? Oye, los obreros capacitados se van a ir a una plataforma petrolífera, donde sea, se van a ir a trabajar a la Patagonia y tal. Pero eso está como de otra película. ¿Vosotros habéis entendido ese obrero que va con dos policías a los dos lados? ¿Por qué va con los dos policías? Porque hay una huelga